Bueno, ya tenemos lo concerniente. Vamos a hacer un break de unos 5 minutos para entrar a tráfico vial, ¿ya? Como que tomen aire, se laven un poquito la cara para no aburrirse, porque me dicen que a veces esto es bonito, muy práctico este sistema, pero también a veces es difícil mantener la atención durante 2 horas. Entonces, 5 minutos hacemos un break y, y continuamos. Ajá, a ver, ingeniero, su audio, su micrófono está desactivado. Estamos con el tema de tráfico vial. Aprovechamos la pausa, a ver, para los que están conectados, los que están preguntando sobre la certificación, ahí está el número de WhatsApp, ya que pueden también solicitar la certificación de manera opcional, ya. Así que el tema que estamos tratando el día de hoy es diseño de carreteras de bajo volumen de tránsito, carreteras afirmadas y soluciones básicas, ¿ok? Así que están cordialmente invitados. Vamos a estar conectados obviamente hasta las 9:30 de la noche, el día de hoy, lunes 10 de agosto, ¿ya? De igual manera, para los que están conectados, los invitamos a que puedan darle me gusta a la página de ENCAP y la opción seguir también. De esta manera no se van a perder ninguna transmisión en vivo de los cursos que se vienen desarrollando día a día, ¿ya? Así que de lunes a viernes se están desarrollando diferentes temas, diferentes cursos en en el sector de obras, en cursos de gestión pública, ley de contrataciones, entre otros cursos también. Así que revisen por favor los banners que ya están publicados. Mañana también tenemos un curso de salud ocupacional, así que están cordialmente invitados. Todo ello va de la mano con la coyuntura actual que estamos viviendo. Ahí les comparto también el banner, ¿ya? Listo, Muy ingeniero. bien, Continúe, por favor. ya muy bien, Ajá. gracias, gracias. Bien, el tráfico vial es un parámetro bien importante, y mis respetos, ¿ah?, para los que se dedican al tráfico vial. Probablemente lo que vamos a tratar es lo que está en la norma,
es lo elemental cuando ya es una carretera que está hay vehículos transitando, la cosa resulta más sencilla, ¿no? Lo complejo es cuando no existe nada, cuando se va a construir, ¿no? Y en muchos casos necesita pues la participación de una infinidad es multidisciplinario, ¿no? Porque eh, hay que ver la posibilidad de repente, en muchos casos, si va a haber hay proyectos de inversión, ¿no? Industrias mineras, qué sé yo, ¿no? Entonces, para poder, digamos, hacer un cálculo aproximado. Entonces, pero lo que vamos a hacer es lo más elemental que está normado, ¿no? Porque hay que hacer encuestas, ¿no? Entradas, salidas, todo es complejo, ¿no? Es complejo esto, y bastante importante que se le dé la seriedad, ¿no? ¿No? A través de lo que le decía, lo que tenemos que ver el cálculo medio diario anual, ¿no? Es lo primero que se tiene que hacer, y eso es lo que nosotros, cuando hacemos el diseño del pavimento, se nos tiene que dar, ¿no? Por lo general, ¿no? Este índice, más o menos a manera de ejemplo, ¿no? Nos da acá el total, cuántos vehículos diarios, pero también por cada tipo de vehículo, la cantidad diaria que circula, porque este es el valor que nos va a servir a nosotros para aplicar nuestro cálculo. Básicamente para encontrar el número de ejes equivalentes, ¿no? El número de repeticiones. Miren, los pavimentos estructuralmente funcionan diferente a la estructura de un puente, ¿no? Saben ustedes que hay un punto libre, ¿no? En el puente, y se disipan, ¿no? La energía que podría acumularse, ¿no? En cambio, en el pavimento no. Ustedes pueden ver que un volquete pesado pasa por la estructura de un pavimento, y no crean que porque no pasa nada está asegurado de que va a resistir camiones, ¿no? De ese tonelaje, no. A medida que pasa un vehículo, ¿no? Se está acumulando los ejes equivalentes, ¿no? Está basado en un determinado peso por eje de 8.2 toneladas, ¿no? O sea, si pasan 1000 veces el vehículo, ya ¿no? Se va fatigando, ¿no? La estructura del pavimento. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y para encontrar el valor tenemos esta fórmula, que es bastante sencilla, ¿no? Y esta parte de día carril es una fórmula quizá más compleja, pero también bastante sencilla. Ustedes vayan a la sección suelos y pavimentos, ¿no? Tenemos esta, y el factor de crecimiento acumulado, que también hay un cuadro que, de acuerdo al porcentaje, básicamente vamos a trabajar con tránsito pesado. Tenemos que ver el valor del PDI de la región para tomarlo en cuenta. Y 365, que es, ¿no? Los días del año, ¿no? El F sub, ahí está. Esa es toda la fórmula. Lo más complejo quizá es esto, pero es elemental, es sencillo. Quizá el F sub D, factor direccional, hay un cuadro, ustedes se van a dar cuenta que es bastante sencillo encontrar estos valores. Y lo de acá, quizá es lo más difícil, que no hay, menos mal que el mismo Ministerio de Transporte ha hecho un ejemplo que vamos a ver, ¿no? El factor camión, que le llaman, el factor destructivo del pavimento, ¿no? Es el F sub BPI. Y el factor de presión de neumáticos, que es una cosa sencilla, porque
generalmente nosotros, bueno, a veces en las trochas carrozables, en las carreteras de menor importancia, en los términos de referencia no exigen pesar los ejes. Por ejemplo, acá para el factor camión es necesario que los camiones, por lo menos en un 30%, ¿no?, se haga una encuesta del peso de cada eje, que nos permite, pues, calcular este valor, ¿no? Y también la presión de los neumáticos en PSI, ¿no es cierto?, en libras, ¿cierto? Es necesario para encontrar este valor. Eso es todo. Entonces, este valor que tiene que ver con la composición de los ejes, con el pesado de los ejes, necesitamos, pues, que en el estudio también se haya hecho ese estudio, ¿no? En la mayoría de casos a veces no se hace, ¿no? Acá tenemos la configuración de ejes que nos da, ¿no? ¿No? Es importante, esto es a nivel de la... ¿no? Existen ejes simples, ¿no?, en la configuración de los vehículos pesados, el eje simple con doble rueda, ¿no?, el tándem, ¿no?, con un eje de rueda simple y de rueda doble, etcétera, ¿no?, el trident, ¿no?, de dos ruedas cada eje, ¿no es cierto? Esto, según la normatividad peruana, ¿no?, ya tiene un determinado peso, ¿no? Por ejemplo, si es un eje simple, 7 toneladas, si es simple con doble rueda, 11, y así sucesivamente. Si es un tándem acá, 18, y así sucesivamente. Entonces, estos valores son importantes. Como no hay en muchos casos estudio, lo bueno sería que haya un estudio. En ese estudio vamos a determinar el promedio de un determinado tipo de vehículo, ¿no?, qué peso es, y con ese vamos a ir a hacer el cálculo, porque necesitamos el peso de cada eje, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un eje simple, voy a aplicar para ver el valor destructivo, este es el peso del eje simple, dividido entre 6.6 a la 4, ¿no?, a la 4. Si es un eje simple con rueda doble, voy a tener el peso del eje entre 8.2 elevado a la 4. Eso va a determinar, ¿no?, por cada eje el valor destructivo, que después vamos a sumarlo, que por suerte ya el Ministerio de Transportes tiene un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ese es un ejemplo nada más, ¿eh? Pero en muchos casos yo lo tomo, en algunos casos yo lo tomo como referencia, porque como no hay estudio, pues en el estudio de tráfico no me han determinado el peso de los ejes, muchas veces opto esto, o de repente también se puede, en el conteo que se hacen de los vehículos, puedo determinar, ¿no?, si hago la anotación que un determinado vehículo tiene un sentido, ¿no?, va de repente a cargar un material, va vacío y regresa cargado. Entonces, si bien es cierto, 2 veces pasa por la misma vía, pero con diferente peso. Entonces, puedo adoptar un criterio. No nos olvidemos que cada camión también tiene su peso propio y la carga tiene otro peso. Ya, esto se puede manejar criterios, ¿no? La mayoría opta por los mayores valores que da la normatividad. Y eso hace, pues, que los cálculos sean más conservadores, ¿no? Pero acá el ejemplo, por ejemplo, de este camión C3 dice que el eje, acá el eje delantero es de 7 toneladas, que es el peso máximo que es tolerable para una vía, ¿no?, el tránsito de una vía. Y el eje E2 más E3 es de 16 toneladas, más o menos. A ver, vamos a recordar un poco. Acá, se trataría acá, ¿no?, de este. A ver, sí, a ver, este sí, tándem de doble rueda. A ver, ha puesto acá como ejemplo 16 toneladas, pero ¿cuál era su valor? A ver, el valor permisible era 18. Entonces, por lo menos ha hecho dos
2 toneladas menos, pero en el caso del delantero sí ha tomado 7, ¿no? Entonces, acá tengo 7, ¿no? Y acá tengo 16. Aplico la formulita, ¿se acuerdan? P sobre 6.6 elevado a la 4. Entonces tengo un valor, ¿no? Que es un decimal. Y acá tengo también otro valor, que es un decimal, lo sumo y eso es el valor destructivo, nada más. Eso sería este valor. Y todo esto ya se aplica en la fórmula. El IMDP quiere decir la cantidad de vehículos. Si, por ejemplo, en el caso de, a ver, acá por ejemplo, si se trata de un camión C3, son 16 vehículos, ¿no? Diarios. Entonces, eso significa el índice medio diario, ¿no? Por este tipo de vehículos. Si los buses es 12, entonces sería 12. Se multiplica por F sub D, que es un factor común, F sub C también el factor carril es común. Este es el valor que tenemos, que nos da, ¿no? Y este es el valor que está en función al peso. Este es el valor que hemos visto en el ejemplo, ¿no? El factor camión. Y este es el valor que hay un cuadro que nos da de acuerdo al pesaje en libras de los neumáticos, ¿no? Generalmente 110 es 100. Esta fórmula 6.3, ¿no? Nos va a dar la referencia de que vamos a tener que multiplicar por 0.90. Ustedes traten de ver el cuadro y se van a dar cuenta que tienen que multiplicar luego ese valor por 0.90 y van a encontrar un valor, ¿no? Tienen que cruzar entre el espesor de la carpeta asfáltica con el valor encontrado del pesaje de las libras multiplicado por 0.90. Y ese es el valor que vamos a utilizar para, en este caso, aplicar acá, ¿no? Teniendo este valor, ¿no? Teniendo el FCA, que también nos da por ejemplo, en este caso, los vehículos pesados está dado por el factor, el valor bruto interno, el porcentaje, y voy a encontrar un valor en un cuadro, el 6.2, y 365 va a tener el número de ejes equivalentes, ¿no? Que puede ser 500.000, 200.000, etcétera, lo que salga, ¿no? Que puede ser, no, esto es una, acá no tiene que, ya. Bien, entonces ya tenemos el valor del CBR y tenemos el valor de ejes equivalentes. Ahora la cosa ya es sencilla. ¿Qué método aplicamos? ¿No? El manual o el documento técnico de soluciones básicas nos dice que debemos usar el USACE y el NARRAS. Pero no dice, no da más detalles. Pero en cuanto a los afirmados, sí nos habla que nos dice este manual, que es parte de la normatividad, que el dimensionamiento espesor afirmado mostrado en el presente manual se mostró como representativa como la siguiente ecuación narra. O sea, las soluciones básicas me dan el usacio de narra y el afirmado narra, pero esto es lo que dice el mismo manual, que es lo más representativo, ¿no? Y no sé si se les habrá alcanzado o se les va a alcanzar una hoja de cálculo de esta fórmula. Esta fórmula es muy sencilla, necesitamos el CBR, que ya lo tienen, y los ejes equivalentes, ¿no? Por un logaritmo base 10, entonces ya hemos hecho llegar, no sé si ya les habrá hecho llegar o probablemente les va a llegar luego. Es una hojita de cálculo que ustedes también lo pueden hacer en Excel, no es muy compleja, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la normatividad respecto a trochas carroceras? Que es importante es esto, ¿no? Para que ustedes tomen un poco de conciencia. Las carreteras de bajo volumen las trochas carrozables son una carretera de bajo volumen hasta 300.000 ejes equivalentes en un periodo de 10 años. ¿Eso qué quiere decir?
que nosotros vamos a diseñar, ¿no? Con un periodo de 10 años. Imagínense, ¿no? Un afirmado para 10 años, y sabemos que la semana nomás ya empieza, si no hay un mantenimiento rutinario adecuado, que consiste en estar regando agua todos los días, imagínense lo caro, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hay otras alternativas que vamos a ver, ¿no? Y dicen que estas carreteras pueden ser clasificadas como siguen. Esta clasificación son las alternativas que nos dan. Como no hay mucho dinero, nos da una primera opción. Puede ser de tierra constituida por suelo natural mejorado. Esto no hay normatividad al respecto, ¿no? Por lo menos para dar mejor transitabilidad. Pero sabemos que trabajado de esa forma viene una lluvia y puede tener problemas, ¿no? La otra opción que da es también algo parecido, tampoco está normado, pero por lo menos aquí te habla de un tamaño máximo, ¿no? Estas carreteras afirmadas, constituidas por una capa restringente, esta es la que ya tiene una calidad de material, ya está clasificado, puede ser inclusive con piedra chancada, zarandeado, ¿no? Pero ya te piden 40% SBR mínimo, te piden el IP de 4 a 9%, es una calidad de material. Es importante, ya que les digo, la firmada es una calidad de material, como lo es también la base granular, es una calidad de material. Una base granular puede ser, en algunos casos, 80% mínimo, o en otros casos 100%. Ya, pues, esos indicadores determinan una calidad. El IP está entre 0 y 4%. La granumetría, el equivalente de arena, etcétera. Entonces son calidades de materiales. Y es bueno que le diga esto porque también, así como hay afirmado, hay base granular, hay subbase granular, también hay suelos, ¿no?, estabilizados, ¿no?, con algún producto. También son calidades de materiales que la normatividad me va a exigir, ¿no?, parámetros mínimos. Entonces, existe esta posibilidad. Y nosotros vengo diciendo yo de que para 10 años, ¿no?, resulta insuficiente, salvo que hagamos mantenimiento rutinario, estar regando constantemente, evitar que haya polución de polvo y los finos empiecen a degradarse, ¿no?, a desgastarse. Entonces, la otra opción es que puede ser con superficie rodadura tratada con materiales industriales, ¿no? Dentro del D hay dos opciones. Pueden ser afirmados tratados para el control de polvo, ¿no? Le decía que las estructuras de rodadura no solamente soportan las cargas, ¿no?, del vehículo, sino también no tienen una función superficial, ¿no? Tienen que evitar, pues, el desgaste por los neumáticos o que erosione por las lluvias, ¿no es cierto? Entonces, nos está dando esta opción con materiales como cloruro, hemos visto, no sé si ustedes han visto ahí muchas exposiciones sobre la utilización de cloruros. En Chile tienen bien avanzado estas prácticas. Aditivos que pueden ser químicos, productos asfálticos. En productos asfálticos, que es lo que a través de mi empresa estamos más abocados a investigar y a hacer servicios también, es lo que me permite investigar también, ¿no? La imprimación reforzada es posible, viene a ser la estabilización, pues, de más de 1 centímetro con 3 líneas, ¿no? Y encima de esa imprimación, que tiene que ver, pues, todo un procedimiento, ¿no?, hacer un sellado asfalto-arena, ¿no? O cualquier tipo de sellos asfálticos, ¿no? Puede ser con cemento, con cal u otros estabilizadores químicos. En el caso de esto, ¿no?, por ejemplo, una imprimación reforzada se tiene que aflojar. Esta es una pequeña área que hemos hecho, que tenemos que hacerlo sobre un camino, pues, real, donde van a pasar, pues, los vehículos, ¿no?, a las que da servicio. Entonces, ya en un trabajo esto implicaría, pues, un escarificado con motoniveladora hasta entre 4 y 5 centímetros más que suficiente, se humedece, se
se conforma y se hace una planchadita y se hace una imprimación. La normatividad nos dice que debe ser con MC, pero hay antecedentes en Juanjuy, que es con emulsión asfáltica diluida, básicamente uno de agua, uno de emulsión, bueno, ¿no? Y se hace el riego, tenemos que lograr una penetración más de 1,3 centímetros, que sí se da, porque cuando hemos tenido la oportunidad de querer penetrar con la emulsión convencional nunca se ha logrado, pero con esta metodología sí, se hace una microestabilización, ¿ves? Para controlar polvo, según, no solamente lo dice la sección suelos y pavimentos, sino el manual de mantenimiento o conservación vial del Ministerio de Transporte. No, hemos logrado, ¿no?, penetrar más de ese 1,5 centímetros, ¿no?, con asfaltos diluidos en agua, ¿no? Y más o menos después se hace un sellado que luego puede ser sujeto, pues, de un pintado. Este pintado, pues, lo he hecho con un spray, porque no voy a llevar, nosotros hacemos pintados también de carreteras, tenemos máquinas, pero en este caso lo hice con un spray, ¿no?, para no movilizar. Por otro lado, hay un sello, CEALCOA, que estamos tratando digamos, de introducir prácticamente, que ya lo estamos haciendo ya en las zonas urbanas, con pequeñas obras, ¿no? Este es el tipo CEALCOA, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo acá sobre una superficie asfáltica, vamos a ver que hemos hecho varios ensayos en carreteras afirmadas, ¿no? Consiste, pues, en introducir un porcentaje de arena a la emulsión asfáltica ¿no? Y expandirlo de esta manera. Es bastante estético, ¿no? Es otra forma. Y luego tenemos esto que, ¿no?, estas son áreas más o menos de prueba, se hace en una vía urbana. Esta misma metodología hemos aplicado desde el año pasado pequeñas áreas, ¿no? 50 por 50 para ver si funcionaba. Entonces, vemos que sí funciona, ¿no?, esto, y lo hemos hecho acá sobre un afirmado sin inclusive ningún tipo de imprimación. Pero yo sugiero, pues, ante las curvas, las pendientes, ¿no?, en la sierra, en la selva, esto se aplique, ¿no?, en la misma costa para que tenga una mayor durabilidad, ya no solamente pensar en ser un controlador de polvo, sino también en una superficie, ¿no?, que puede ser pintada y que va a satisfacer básicamente, yo por el mismo hecho que veo los alcaldes quisieran asfaltar en caliente todititas sus carreteras, ¿no?, pero por lo menos quieren darle una mejor presentación. Y esto no es, esto podría durar sin imprimir sobrados sus 2 años, pero yo sugeriría que se imprime. Y hay emulsiones asfálticas para imprimación, hemos hecho en las pruebas que hemos hecho desde el año pasado, que funciona muy bien, ¿no? Esta metodología con una imprimación que puede lograr una penetración de 2 a 3 milímetros, ¿no? No podemos exigir a 5 porque los afirmados son superficies más cerradas que la base porque están entre 4 y 9%. Y no podríamos de repente llamarle imprimación, porque la imprimación es solamente para base granular, ¿no? Podríamos llamarle impregnación, riego de adherencia, etcétera, ¿no? Ya esa es cuestión criterio del consultor, ¿no? Y luego ya después de un mes, ¿no?, hemos visto que muy bien funciona, ¿no? Esto se puede hacer inclusive con gravía, un agregado grueso, más fino, dependiendo, ¿no? En las carreteras, en las trochas podría ser con gravía, que tiene un espesor entre 5 y 6 milímetros, pero en las zonas urbanas generalmente más le interesa que esté bien pulidito, ya puede ser más fino, eso ya para vías urbanas, ¿no?, como dentro de una superficie asfáltica, que también es aplicable. Y también la otra opción que puede ser con suelos estabilizados, con emulsión asfáltica, cemento, cal, cloruros, ¿no?, diversos, que lo vamos a ver también en las soluciones básicas, ¿no? Y como les decía que estos son suelos de una determinada calidad, ¿no?, son capas, entonces ya me pide que si es con cemento,
con 1.8 megapascales, que si es con emulsión asfáltica, el ensayo marcha 230 kilos mínimo de estabilidad. Si es con cal, si es con sales, si es con productos químicos, aceites sulfonados, ionizadores, polímeros, etcétera, ¿no? Hasta melaza me preguntan que si... Y realmente para un ingeniero es bastante difícil. Yo ya tengo 2 años difundiendo esto. Ustedes comprenden que los ingenieros que vamos progresando vamos, ¿no? Pensando en carreteras de mayor importancia, con carpeta asfáltica en caliente, modificada, etcétera. Pero he visto pues que es importante por el hecho mismo que he trabajado en estas vías de bajo volumen, que es importante difundir, ¿no? Diseños, todo, ¿no? Lo relacionado, porque por un lado se mejora la economía, vamos a mejorar la economía del país dando buen aporte, y por otro lado hay una cantidad de posibilidades, ¿no? De trabajo. Miren, la inversión que está haciendo el gobierno en estos momentos es porque las vías son importantes. Van a mejorar la economía del país, ¿no? Entonces, no solamente ha sido utilizado para mejorar la economía, sino que la partida ya existía y han aprovechado, ya existía. Entonces, por eso es que han tomado esta decisión que es muy valiosa y que yo realmente estoy contento. Espero que ya lo que estamos hablando se vaya aplicando, ¿no? Se vaya aplicando, porque a decir verdad, los afirmados, quienes ya han tenido experiencia, hay algunos afirmados que pueden durar un poquito más, pero esperar a que dure por lo menos 4 o 5 años para hacer un mantenimiento periódico es imposible, porque entre una lluvia o el pase de los vehículos, se necesita pues la intervención inmediata, ¿no? Las soluciones básicas que no vienen a ser pues el suelo estabilizado que hemos hablado, que también es una opción que puede tomarse en una trocha carrozable, y con la diferencia de que acá puedes utilizar, ¿no? Un micropavimento, un eslarricil, un mortero asfáltico, mientras que en la trocha podrías tener un sellado, podrías hacer una imprimación reforzada. Aquí la imprimación reforzada también. Y tengo que decirle que la imprimación reforzada aparece inclusive ya como un método, pero también la sección suelos, el manual de mantenimiento nos habla, y ustedes pueden ver que nos habla como un método de controlador de polvo o como una parte del mantenimiento periódico. Yo diría, como es necesario, pues, más que todo, un mantenimiento preventivo, ¿no? Y tratamientos superficiales como bicapa, etcétera. Existe capicil, otacil, etcétera, ¿no? Que ya ha sido aprobado por el mismo ministerio, porque no hay que tener en cuenta también para el diseño, ¿no? Si de repente nuestra vía supera los 500.000 ejes equivalentes, hay que tener en cuenta que hay restricciones, ¿no? ¿No? Si supera el 1.000.000 de ejes equivalentes, hasta una carretera de solución básica podría utilizarse asfalto en caliente si los ejes equivalentes pasaran el 1.000.000, porque hay restricciones de ser utilizadas cuando pasen de 1.000.000 de ejes equivalentes. No se puede usar ni asfalto en frío, ni micropavimento, ni mucho menos estos valores. Acá también hay otras restricciones, ¿no? Cuando pasa la pendiente 8%, ¿no? Se dice que no se debe aplicar bicapa. Y bueno, hay curvas cerradas, pronunciadas también, cuando hay, ¿no? Entonces hay restricciones que hay que tomar en cuenta para nuestro diseño. Bueno. En cuanto a las soluciones básicas, ¿no? El documento técnico, que todas las normas son de cumplimiento obligatorio, dice que debe ser para un periodo de 10 años, considerando la frecuencia de mantenimiento cada 4 años. ¿No? Y también para el diseño, ¿no? Nos está diciendo que debemos hacer 3 ensayos de laboratorio mínimo, ¿no? Con diversos tipos de alternativas, ¿no? Porque existe diversas alternativas, una variedad de alternativas, ¿no? Puede ser cemento, con cal y los aditivos químicos, existen una variedad. Hacemos 3 para determinar, digamos, qué opción, qué vamos a tomar. Y el mismo método no dice que debe ser la del resultado costo menor, pero no solamente digo eso, hay que ver si es accesible. De repente hay un producto súper económico, pero que está en otro país, y traerlo acá, y no hay stock acá en el Perú, y para traerlo de repente se requiere mucho tiempo, ¿no? Y eso es contraproducente para el avance de la obra. Entonces,
hay que tener en cuenta otra. Ahora, si ese aditivo requiere pues máquinas muy sofisticadas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que en el mercado básicamente hay motonivelador, hay rodillo, y eso está a nivel de todo el país. Entonces hay que ver si la máquina pues resulta de repente no difícil de conseguir, ¿no? Hay que analizar bien eso, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo podríamos tomar, ¿no? Que si hay una trocha carrozable que tiene una subrasante de 7% y ejes equivalente a 200, recuerden que la trocha es hasta, vamos a diseñar como trocha hasta 300.000 ejes equivalentes. Si supera los 300.000, ya tenemos que optar las opciones de las soluciones básicas, ¿no? Si bien es cierto, hay una clasificación por demanda, que me dice que la trocha carrozable, menos 200 vehículos, hay que ser afirmado o no afirmado, y nos da esa variedad de opciones, y los ejes, las soluciones básicas están entre 200 y 400 vehículos, pero si pasara el millón de ejes equivalentes, por el mismo hecho que la norma dice que es restrictivo aplicar inclusive micropavimento, tendría que optar una solución que se utiliza en las pavimentaciones, que es el asfalto en caliente, en ese caso. O sea, primeramente hay una clasificación por demanda y luego viene una clasificación por estructura, por cantidad de ejes equivalentes, ¿no? De la vía. Entonces, ¿cuál podría ser ¿no? El cálculo es bastante sencillo, tengo 7% de CBR y 250.000 ejes equivalentes y aplico mi formulita y encuentro el espesor que me sale 27.2.49 milímetros, o sea, son 27 centímetros, ¿no? Y algo más. Entonces, la alternativa puede ser, claro, ya los que tienen cierta experiencia saben que un suelo que pasa de 25 centímetros es difícil de compactar. La compactación me exigen en todo el espesor. Entonces, hay que optar pues por 2 capas de afirmado de 15 centímetros, ¿no? Si es que queremos tomar esa decisión. Pero también puede ser 2 capas de afirmado con controlador de polvo. He puesto entre comillas que puede ser con sal, con cemento, con imprimación reforzada, con algún tipo de sellado, puede ser. Y la otra alternativa puede ser 2 capas de suelo estabilizado con emulsión asfáltica, con cemento, con cal, con aditivos químicos, etc. ¿No? Esa podría ser la variedad de alternativas, ¿no? No solamente es el afirmado. Y si se tratara de una solución básica, ¿no? Y tenemos 550.000 ejes equivalentes en CBR 6%, ¿no? También aplicaría el NARRA, ¿no? Acá y me sale 33 centímetros aproximadamente, ¿no? Las opciones podrían ser, si es 550.000, ¿no? Acá ya no puedo tomar, puedo hacer micropavimento, puede ser mezcla asfáltica en frío, ¿no? Podría ser, ¿no? Puede ser una capa de afirmado de 20 centímetros, una capa de afirmado con imprimación reforzada, porque sí da. Ojo, que la imprimación reforzada, hasta donde yo conozco y he podido ver, hay algunas experiencias que se han hecho ya con imprimación reforzada, con MC, que al menos no lo recomendaría para el sellado. Ustedes saben que para el sellado, para la imprimación probablemente, pero para el sellado no. Pero con emulsión asfáltica es solamente, bueno, al menos es solamente para afirmados, hasta un IP de 9%. Podría aplicarse con afirmado. O por lo menos que el suelo no pase de 9% de IP, ¿no? Y luego la otra alternativa, un suelo estabilizado con, que puede ser cemento, cal, etc., de 20 centímetros y una capa de suelo estabilizado con, que puede ser la variedad de 15 centímetros para llegar a los 35 centímetros. Con un recubrimiento bituminoso a nivel nacional se están haciendo recubrimientos bituminosos. Parecería ser, es cuestión de investigar y no parecería ser que los suelos estabilizados requieren, pues, ¿no? Un recubrimiento para poder, digamos, cumplir con esa función superficial, ¿no?
habría que investigar. He visto en algunos casos que sí garantizan que puede haber una durabilidad, ya es una cuestión esperemos que en el transcurso digamos, de estos días, ¿no? de estos años, las universidades pues hagan más investigaciones y también exista pues no solamente se monopolice con un tipo de aditivo, que haya una variedad de alternativas ya colocadas para ir tomando las lecciones del caso, ¿no? Quien les habla, pues, es una especie, bueno, como de investigador simplemente, porque a decir verdad, no hay ingeniero en el Perú que haya tenido una experiencia con toda esta gama de productos, ¿no? Sería difícil que hubiera un profesional con un perfil que haya pasado por todas estas gamas y con una tecnología que es relativamente nueva, ¿no? Para el Perú. Entonces, con esta exposición, con esta, ¿no? Quisiera decirles, pues, que para hacer el diseño de un pavimento se requiere de básicamente esto y de las otras cosas que de repente ustedes puedan encontrar en su investigación, ¿no? No me queda más que agradecerles a ustedes y estoy llano para las consultas. Me dicen acá que en el WhatsApp, Luis Almílcar, dice, ingeniero, ¿el tipo C-Alcoa es efectivo en la sierra? Sí, considero que sí, sí, pero siempre es bueno, eso es bastante importante lo que le voy a decir. Tiene que haber una imprimación, ¿no? Que hay las emulsiones asfálticas en estos momentos, tengo referencia de que inclusive tienen una performance mejor que el MC, ¿no? Que debería de colocarse primeramente una imprimación, básicamente, ¿no? Para colocar este tipo de alcohol. Y no se olviden del drenaje. Básicamente me están diciendo de que hay obras que se están haciendo con soluciones básicas, pero que las cunetas, porque la sierra hay muchas zonas de corte, están haciendo atajo abierto nada más, no hay ningún revestimiento. Ojo, no es solamente darlas. Esto, si bien es cierto, estas alternativas son a nivel de los pavimentos, de las superficies de rodadura, pero no hay que descuidar el drenaje. Ojo, ojo. Hay que tener en cuenta el drenaje, hay que tener en cuenta que a veces nos encontramos con vías estrechas de 4 o 5 centímetros porque los dueños no nos quieren dar, ¿no? Para poder hacer nuestro confinamiento, que puede ser una especie de berma, es necesario, los muros de contención. Estas son alternativas delgadas, hay que tener en cuenta también, ¿no? Básicamente que pasan camiones o en muchos casos he podido ver vehículos o máquinas que trabajan en la agricultura, que al subir un rompemuelle, bueno, un rompemuelle, comúnmente lo que leo, ¿no? Afectan la superficie, son capas relativamente delgadas, el mantenimiento rutinario tiene que estar a la orden del día, ¿no? Y hay que darle todos digamos, los acondicionamientos, ¿no? A ver, vamos a... Bien, entonces, ingeniero, vamos a entrar a la ronda de preguntas. A ver, muchas gracias por Muchas gracias. Sí, sí, por la información, muy clara, muy precisa. Vamos a entrar en estos últimos 15 minutos con la ronda de preguntas. A ver, por aquí justo teníamos uno. William dice, ¿cómo se determina el ancho del carril mínima en una carretera de pequeño tránsito? Menciona. Aquí está. Bueno, eso es parte de la parte geométrica, ¿no? Casi yo no entro a la parte, hay muchos ingenieros, pero está considerado 4 metros. Pero para eso, pues, hay que hacer, pues, las denominadas, de repente hasta resulta, de acuerdo a las características, que debe haber una plazoleta cada 500 metros, sería la idea que se haga cada 250, ya depende del criterio, pero es parte de la parte geométrica, ¿no? Pero definitivamente, pues, es una preocupación, ¿no? No es como una carretera
muy bien construida y con sus bermas, porque son de confinamiento. Y hay un problema cuando no hay una contención, un confinamiento que debe ser pues por muros de contención lateral, ¿no? Para evitar pues